Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Miércoles 22, pero la sorpresa es fenomenal. ¿Qué sucedió con la coordinadora? ¿Qué pasó con la coordinadora? Pero ¿por qué no nos remitimos a tiempos pasados? Hace 30 y tantos años esto inició en Oaxaca. Principió como todos los movimientos, un movimiento endeble, muy simple, muy local, después se hizo regional, posteriormente se hizo nacional, pero era controlable. Pero, ¿qué acontece cuando llega Enrique Peña a la presidencia de la República y ellos determinan que el Baester Gordillo es un verdadero riesgo al frente de la CENTE con ese, que es el sindicato? Bueno, pues ya sabe usted toda esa historia, ¿no? De cómo la detienen, cómo la prenden y todo. Pero vamos también a los problemas de carácter personal. El Baester Gordillo y Emilio Choifet ya se traían entre ojos. ¿Por qué? Pues era muy sencillo. Cuando él era secretario de Gobernación, pues la maltrató. Y cuando estuvieron en la Cámara de Diputados, ella se desquitó y lo reventó. Y entonces dijeron que pues en esos momentos ya realmente no valía la pena seguir hablando con el diputado Choifet. Y entonces ya no interactuaron con él. Bueno, entonces, pues se la cobró Choifet, dijo, la meto al bote esta y no se me escapa. Pero ¿y la coordinadora? ¿Por qué no en ese momento? ¿Por qué se tuvieron que esperar tanto tiempo? Es lo que no alcanzo a entender. ¿Cómo el control de los maestros lo tenía Gabino Cue? Por la simple razón de que la coordinadora fue la impulsora para que Gabino Cue le ganara a Biel del PRI la gubernatura. Pero esto era muy simple y todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo entendía, todo el mundo lo comprendía, de que como les tenía que pagar con la misma moneda, bueno, pues los dejaba hacer lo que se les pegara la gana. Entonces, con dinero, con presupuesto, todo el mundo decía, no, esto es del peje, miren qué autobuses llegan. No, hombre, con el dinero que tenían y con el dinero que cobraban, no necesitaban al peje ni a nadie. El asunto era Oaxaca, el asunto era Gabino Cue. Y Gabino Cue llegó un momento en que está así en la Cámara de Diputados y dice, no puedo más. Oiga, no, ese no es un gobernador. Ese cuate nunca debió de haber sido gobernador. Siempre fue el tinterillo y el empleado de este muchacho Diodoro Carrasco. Pero Diodoro Carrasco, como ya no roba en el PRI, y ahora es un ángel de la guarda en el Partido de Acción Nacional, ya sabe usted que llegan ahí, se santiguan y ya son, bueno, pues parte de los limpios, de los buenos y de los honrados y de los honestos. Pero ¿qué pasó con Murat? Siguió con el mismo robadero. ¿Qué pasó con Ulises Ruiz? Siguió con el mismo robadero. Y lo tenían controlado, lo tenían cooptado. Usted escuchó ayer al líder cuando dijo, y exijo que Gabino Cue, así, pero pues, ¿cómo no? Si yo lo llevé a la gubernatura, este güey que no hubiera ganado. Bueno, entonces, este era un problema que podía haber entrado en una pinza en que, por un lado, le quitaran la coordinadora, obviamente, a Gabino Cue. No tenía por qué pagarla. Pero ayer salieron como el triunfo como un triunfo que logró la Secretaría de Educación. No es cierto. Aurelio Nuño fue el que hizo absolutamente todo el trabajo educativo. Todo eso que usted vio el día de ayer sale de las oficinas de Aurelio Nuño. Por favor. Sale de las oficinas de Aurelio Nuño. Bueno, pero ¿por qué Aurelio Nuño no es el próximo secretario de Educación? Digo, Emilio Choifet, yo creo que nunca había ido a Oaxaca desde que tomó posesión como secretario de Educación. No aparece en nada. Cada vez que hay una marcha, una manifestación, se esconde. Y van a la Secretaría de Gobernación y Luis Miranda pues los trata a billetazos porque no tiene el control de ellos y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ayer que se tomó la decisión a nivel presidencial, salió muy bien. Si usted observa hoy a los periódicos, a la gente de Oaxaca, si usted observa, bueno, a sus mismos compañeros de trabajo, todos estamos contentos, todos estamos tranquilos, no por las marchas y las manifestaciones, sino que eran incontrolables. Es que era un ultimátum, no regresamos a clases. Oye, ¿qué te pasa, calabaza? Digo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, pues ya está ahí.
Pero yo creo que Aurelio Nuño, no sé si vaya a ser secretario de Educación, pero ahorita ya se le abrió una puerta a Manlio Fabio Beltrones, porque el próximo presidente del Partido Revolucionario Institucional, la triada no quiere que sea Manlio Fabio Beltrones. Y esto es Osorio Chong, Luis Videgaray y también Aurelio Nuño. ¿Por qué? Porque si es presidente del PRI, se les va. No que él vaya a lanzarse como candidato a la presidencia, sino que va a mover, va a operar para alguien, el que él decida, o él mismo. Entonces, ese es el pavor. Entonces, es una buena salida para la Secretaría de Educación que vaya Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad? Porque no creo que lo vayan a mandar a... Ya no hay reforma agraria, ¿verdad? Bueno, eso. Porque era así, ya tenerlo ahí quietecito y tranquilito. Bueno, esto es en cuanto a lo de la coordinadora, pero estoy muy enojado de que tenemos un problema en esta área metropolitana. Si sucede un problema de tránsito en el Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, o no sé cómo se llame, Secretaría de Vialidad, o cómo se llame, porque les cambian de nombre a cada rato. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, donde está Irán, inmediatamente dicen, tengan cuidado en tal avenida, en tal no sé qué. Hoy a las 6:15 de la mañana, una pipa con 20,000 litros de gasolina, corriendo como idiota, viendo el celular se estrella frente a Plaza Satélite. Está la división de los laterales y de los centrales. Y se encaja en el mero centro. Dijo, Emilio Lozoya, pon orden. Este es el momento en que no han podido limpiar. Ya levantaron la pipa. Pero 20,000 litros de gasolina, ¿sabe usted cuándo van a terminar? ¿Y sabe usted el caos vial que hay? No en el periférico, está hasta acá, hasta el Distrito Federal. Yo me pregunto, Erubiel, ahorita que estás en la CONAGO y que estás muy ocupado y que tienes mucho trabajo, pon un reporte del área metropolitana. El área metropolitana son 25 municipios conurbados con el Distrito Federal. Entonces, sería muy sencillo y muy fácil que en el momento que sucede eso, haya vías alternas para que puedan salir los demás vehículos. Pero ahorita sigue el verdadero desastre. Y yo creo que aquí debería haber un correctivo, porque a Emilio Lozoya todo el mundo le ve la cara. Del trancazo del camión. Y Rafa Bala, ¿cómo Rafa Bala, sus directores de policía, robándose la gasolina, ordeñando los ductos? Emilio, despierta. Y después Emilio dice que ahora sí ya va a negociar con la Oceanografía. ¿Cómo? Oceanografía. Entonces, ¿la bronca era con Banamex? ¿Era con Oceanografía? ¿O era un robadero de Francisco Gil Díaz? Porque recuerde usted que Oro Negro es una empresa de Francisco Gil Díaz donde tiene a 3 exdirectores de Petróleos Mexicanos de empleados. Imagínense el poder que tiene este individuo. Bueno, pues ya convenció a Emilio Lozoya, que también era parte de ellos, o parte de OHL, o vaya a saber de qué, de que sigan haciendo estos negocios. Y le tengo una terrible. ¿Se acuerda de lo que le platiqué ayer o antier en relación a Lula? De que, bueno, pues obviamente hay una investigación por corrupción, pero del 2010, cuando él sale de la presidencia en Brasil. Ayer sale una encuesta. ¿Cómo está la presidenta de Brasil? La presidenta de Brasil está con 7.7. 7.7. ¿Cómo es posible que pueda continuar? Ahora que salió Mitofsky con las encuestas a nivel internacional, el presidente Peña estaba en el 12º lugar con 39% de preferencia. Bueno, ese 39% es bajísimo, pero decía antes del Chapo. Y después del Chapo viene una bronca terrible. ¿Qué son las redes? Porque de repente como que las redes a nadie le importa más que a los gringos. Los gringos están muy preocupados, muy interesados por las redes porque están con rumbo a la presidencia de los Estados Unidos ya varios candidatos, tanto en el republicano como en el demócrata. Pero las redes, fíjese usted que hay 3 millones de mensajes en contra de Peña Nieto a raíz del Chapo Guzmán. Lo hacen responsable y culpable. No dice que Osorio Chong es un desgraciado, que se descuidó. No. Todo es Peña. Pégale a Peña. Bueno, 3 millones es altísimo, pero si ahorita no hacen un control de daños, vamos a tener exactamente lo mismo de Dilma Rousseff. Pero pareciera como que en la presidencia de la República, pues no se percatan o no quieren percatarse de lo que está sucediendo. ¿Qué era lo que acontecía con Peña cuando estaba en la gubernatura del Estado de México? Siempre estaba en el primer lugar de todas las encuestas. Y le gustara o no le gustara a los partidos de oposición, primer lugar Peña. Bueno, pues ahora
Así están las cosas. 3 millones en Internet. A lo mejor Internet, pues no le preocupa a nadie, pero yo creo que Televisa ya está preocupado. Yo creo que Televisión Azteca está preocupado porque se les cayeron 15 puntos. Y 15 puntos es que ellos bajan a Internet. Tienen que entrar a Internet. Uno Noticias, que es de Carlos Slim, que lo está manejando Arturo Elías Ayub, están haciendo programas de un minuto en español y todo para los Estados Unidos. Todo para los Estados Unidos, para el mercado latino. Entonces, yo creo que o estamos dormidos o no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en este mundo. Y a propósito de todo lo que está aconteciendo, Apple perdió en 15 minutos 62,000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene Carlos Slim? Como 70, 60. Imagínense que lo hubiera agarrado a Carlos Slim, lo deja en calzones. Pero bueno, Apple dice que nada más es quedarse quietecitos y se recupera. Ya sabe usted que la bolsa es así, de que usted no saque su dinero, usted ahí déjelo y son papeles, se va a recuperar. Pero 62,000 millones de dólares, porque dan el reporte trimestral que no era el esperado con el Apple Watch y ¡pum! Se les cae todo esto. Y si usted tiene planos del Distrito Federal o tiene usted planos de algún reclusorio, pues envíelos a la Procuraduría General de la República. Se robaron los planos. Pero no los del Chapo esos ya bailaron desde hace mucho. Pero ¿qué pasó con los planos de este Penal Norte, que es 2 torres de alta seguridad y no sé cuántas cosas? Pues no sé, un güey llega con su coche, lo deja estacionado en Ecatepec y a Ecatepec no vayas con tu coche porque te lo roban. Están en primer lugar de robo de automóviles. Bueno, pero ¿qué? En la computadora que llevaba ahí están los planos. Se suplica a la persona que se haya robado ese coche que devuelva los planos y que se quede con todo. No va a querer los planos, imagínense ahorita, pero lo que han de costar, otro chapazo que caiga ahí por el norte y bueno, sería así como terrible todo esto. Bueno, y lo de la Cuauhtémoc ya para terminar, porque hoy vamos a hablar de inseguridad y ya mis invitados ya están muy rapidito porque tienen que trabajar. Lo de la Cuauhtémoc, esta delegación Cuauhtémoc, hay un tipo ahí que se llama Alejandro Fernández, es homónimo del cantante. Este muchacho, cuando lo impulsa Dolores Padierna y Bejarano, pues era un pobre diablo. Y entonces el Universal le hace un reportaje, un bello reportaje a la pobreza. Hasta Agustín Guerrero se está riendo. A la pobreza, porque él era de la colonia obrera, sale con sus papás y bueno, los muebles eran así como de esos de Hermanos Vázquez, ¿verdad? De que compra usted con 3,000 pesos todo el mobiliario, y él hablando de lo pobre que era, de las dificultades económicas, y el Universal se la compró toda la entrevista, la presenta toda la entrevista, y ahora es archimillonario. Bueno, pues este sujeto, que deberían ya de meterlo a la cárcel, demuestra a Ricardo Monreal que le rompió pues todo lo que tenía que ver con el ambulantaje, el padrón del ambulantaje lo destruyó y lo rompió, ya sacó su cuenta de Twitter, yo creo que ya anda como el Chapo Guzmán, yo creo que ya está disfrazado de mujer para que no lo vayan a localizar, pero bueno, esto de la delegación Cuauhtémoc sí tenemos que pararlo. Recuerde que las extorsiones en todo lo que era la Condesa eran de a 15,000 pesos por semana, extorsiones, no era moches, era extorsiones, y bueno, pues algo tendrá que hacer la autoridad. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados. Esto es la inseguridad que se está viendo de manera general, porque a veces nos preocupamos mucho por el Distrito Federal, pero a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero aquí no hay ejército. Si usted se mueve en la Ciudad de México, no hay ejército. Si usted llega a Acapulco, lo recibe el ejército en el aeropuerto. Si usted llega a Jalisco, en Guadalajara, lo recibe como que es más complicado en algunas otras entidades federativas. Me decían que en Yucatán, ya sabe usted lo que dice el cuento, si pasa algo nos vamos a Yucatán y al diablo todo esto. Hoy me voy a Mérida, ¿no? Bueno, el día de hoy nos acompaña la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Señora Wallace, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Buenas tardes, muchas gracias. Ya sé que no es el tema preferido, sino el de secuestros, pero yo creo que lo podemos ir complementando. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué estamos haciendo los mexicanos? ¿Estamos aterrorizados? Lo que está pasando con lo del ejército, lo que se está viviendo por parte de lo que se quedó atorado de los 43, también de lo de Tlatlaya, que pues parece que seguimos viviendo con eso.
¿Esto es parte de la inseguridad en general? Claro, yo creo que el tema de la inseguridad tiene que ver con un tema social, que solamente estamos atacando la reacción de la inseguridad, es decir, la consecuencia de ello, y se ha quedado entre policías y juzgados y demás, pero nunca se ha atacado la verdadera problemática de la inseguridad, y eso tiene que ver con el tema social y educativo y de salud y los programas. Ahí es donde deberíamos de estarle empleando mucho dinero para crear un piso más parejo para millones y millones de personas. Estamos entre los 5 países con mayor impunidad. Este salió el registro ayer, porque ahora ya como estamos globalizados, estamos enterados de todo lo que nos pasa, pero por la información que llega de fuera, no por lo que está sucediendo aquí. También nos acompaña el licenciado José Antonio Ortega, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. José Antonio, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, buena tarde. Inseguridad. Inseguridad, violencia, corrupción, impunidad. Es lo que tenemos hoy en el país. Vivimos la mayor crisis política de la administración del presidente Peña, y en los hechos, sus personas a las que les encomienda el problema de inseguridad, ante un rotundo fracaso, cuando el Chapo, en unos meses de prisión, les devuelve la cachetada sin un disparo, con mucho dinero y con mucha inteligencia. Como ellos dijeron que lo habían detenido, él se sale y se burla de ellos y de todos nosotros. Si pretenden consignar a otro, al Mencho, no saben integrar averiguación previa, o hay mucho dinero para doblar a los jueces en el Poder Judicial de la Federación, y con un secuestrador, gobernador en Guerrero, que pretende ahora, con todo este ruido, liberar a Nestora Salgado y a otros de sus compañeros de guerrilla, porque él le quedan unos meses y en esos meses quiere seguir haciendo travesuras. ¿Y el Distrito Federal? El Distrito Federal, me parece que ahí va. En el Distrito Federal los gobernantes entendieron lo que les dijimos en las marchas del 2004 y del 2008, se aplicaron y han tenido un control de daños, sí con algunos problemas, como tú mencionabas hace un rato, pero no está en la situación que vivimos en otras partes del país. También nos acompaña Juan Carlos Gasca, del Partido Revolucionario Institucional. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Siempre es un placer venir a tu programa, estar con personalidades como los que nos acompañan en esta mesa y pues compartir con tu audiencia. En primer lugar, en el tema de seguridad, a mí me gustaría hacer una reflexión que yo creo que nadie en la mesa estará en desacuerdo conmigo en este sentido. Y esto va relacionado con que debemos de hacer un análisis autocrítico en todos los niveles de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Nino, yo creo que es muy difícil responsabilizar a alguien o a algunos, o a algún grupo, a algún gobierno encabezado por quien sea. ¿Al gobierno federal? Deja el gobierno federal, porque también, ese es mi punto, que también no solo el gobierno federal es la única parte del problema. Es real que en México estamos viviendo un problema de inseguridad, pero afecta en todos los órdenes de gobierno, es decir, en el poder ejecutivo, que sería el gobierno federal, en el poder legislativo y en el poder judicial. Principalmente en el poder judicial, como mencionaba aquí el compañero, sin tomar en cuenta su propaganda antipeñista. Pero no es propaganda, son hechos. En realidad, yo creo que deberíamos de enfocarnos a corregir todas esas situaciones y que la Procuración de Justicia fuera más efectiva. También nos acompaña el licenciado Agustín Guerrero, él es coordinador nacional de Movimiento Progresista, no ciudadano, progresista. Progresista. ¿Cómo estamos, Agustín? Muy bien, Nino, muy buenos días, buenas tardes a los invitados, al auditorio. ¿Hablemos de inseguridad o de seguridad? Mira, yo creo que habría que hablar del tema en función de cómo fue que se planteó por parte de quien hoy gobierna o quienes gobiernan los objetivos. Es decir, como comenta Juan Carlos,
¿qué propuso Enrique Peña Nieto en el tema de seguridad hace 3 años? ¿Y dónde vamos? ¿Qué planteó Miguel Ángel Mancera en el caso del Distrito Federal? ¿Y dónde está hoy la Ciudad de México? Me parece que tendríamos que verlo en estos parámetros para tener un análisis objetivo. Enrique Peña Nieto incluso en esta entrevista que se publicó con relación al Chapo en particular, pues él puso los límites en el tema de la inseguridad. Hay cosas que deberían ser imperdonables, que no deberían de volver a suceder. O sea, hay un techo a actos de responsabilidad de la administración pública federal en el tema de la seguridad. Dice, esto no puede volver a ocurrir. Bueno, ya ocurrió. Ya dijo agravio. Ya y no solamente era imperdonable, sino que sí es perdonable, porque quienes han en este momento colocado como responsables de la fuga del Chapo, pues son efectivamente gente que puede tener un nivel de responsabilidad operativa en el penal, de prevención alrededor del penal, pero el responsable político, lo dijo Peña Nieto directamente en esa entrevista. Yo todos los días le pregunto al secretario de Gobernación cuál es la situación del Chapo. Puedes dormir tranquilo, o sea, está vigilado, no va a volver a ocurrir. Entonces ahí tenemos un problema que nos indica que hoy la inseguridad en ese marco es peor que hace 3 años. Ahora, veamos ya lo del Distrito Federal, que también aquí tú comentas. En el caso del Distrito Federal, igual, o sea, veníamos de con un jefe de gobierno cuya fuerza era la seguridad pública. Él mismo había sido procurador, el gabinete, la parte más sólida, digamos, del gabinete del gobierno de Mancera, y que incluso ahora en los ajustes no fue tocado. O sea, hubo cambios en muchas áreas, pero menos en el tema de seguridad. Es esta situación. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues esta semana 2 fracasos que me parece que son centrales. Uno, robo de los planos del reclusorio norte, que hoy nos dicen que ocurrió hace 50 días, ¿no? Es decir, ¿a quién se los robaron? ¿Quién es el responsable de los penales del Distrito Federal? El secretario de Gobierno, a Héctor Serrano. O sea, Héctor Serrano era el responsable. Pero no era el coche de él. No, bueno, pero él es el responsable de la seguridad de los penales. El director de penales, que es Asael, ¿no? Creo que sigue siendo Asael. Perdón, Agustín, que por cierto, a veces se nos olvida ser un poquito autocríticos, si te interrumpo por lo siguiente, porque tocas a Asael. Recordemos que Asael permitió la fuga de un gran capo también en la época de Marcelo Ebrard, y ahí nadie crucificó a Marcelo. O sea, como que a veces se nos olvida esa autocrítica, y yo lo digo porque a veces queremos agarrar de arriba para abajo parejo, y creo que algo que debemos de aprender a distinguir los ciudadanos es hacer objetivos, es decir, fincarle la responsabilidad, no nada más política, sino jurídica, a quien le corresponda. Hoy está premiado Asael, siendo de nuevo titular del propio penal. ¿Cómo entender esa parte de incongruencia también? ¿Estás de acuerdo? Nada más lo pongo sobre la mesa. Yo quisiera también entrometer algo. A ver, hay una señora que estuvo... Voy a ese exactamente, el de 7 años, la Lore, la comandante Lore. No, una señora, la que estuvo en el reclusorio cuando se fuga el Chapo Guzmán en la reina, Celina. la reina, no, la reina. Celina, que después también estuvo en el Distrito Federal. Y ahora estuvo en la otra fuga. Entonces dices, oye, ¿será coincidencia? Pero yo me pregunto, si los invité a hablar de inseguridad, nos quedamos con el Chapo y nos estamos dando la chapa, porque yo ponía un ejemplo hace varios días que no te va a gustar a ti, pero yo decía, había una persona, el señor Ahumada, que cuando lo aprendieron, lo metieron en una jaula, le pusieron unas cámaras, ahí no hubo punto ciego, porque cuando se lavaba sus cositas y eso, se veía todo, y ¿sabes quién lo estaba revisando todo el día? Pues obviamente López Obrador, porque dicen que tenía ahí en su oficina el video, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor Osorio Chong le palió eso. Pero yo quisiera entrar al tema de inseguridad, es a lo que yo quisiera invitarlos. Y también, si quieren tocar todo lo que tiene que ver con el Chapo, que ya es una leyenda en este país, también lo podemos hacer. Porque ahora ya se ha convertido en un ídolo. Mira, el otro día estaban diciendo, ya sabes que ahora no falta quien haga comentarios de los anteriores, que en el caso de Pablo Escobar mandó matar a 10,000 y mandó matar a 3,000. Yo no sé si sea cierto, pero este es el de la leyenda, el otro ya dejó de ser en verdad una leyenda. También nos acompaña el doctor Jaime Cárdenas, catedrático de la UNAM. Jaime, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Lino, por estar aquí en tu programa. Es un placer y desde luego comparto algunos puntos de vista, otros no tanto.
Sí entiendo, como dice la señora Wallace, que el gran problema de nuestro país, causante de la inseguridad, es la profunda desigualdad y pobreza, miseria, la ausencia de oportunidades para millones de jóvenes que no pueden acceder a la educación pública universitaria, que no pueden acceder a un trabajo digno. Entonces, mientras no resolvamos esos problemas estructurales que tienen que ver con el modelo económico hoy imperante en el país y con el tipo de desigualdad social que hay en México, yo creo que por más esfuerzos que hagamos, que desde luego hay que hacerlos, en la reforma de las instituciones del país, del Ministerio Público, del sistema judicial, del sistema penitenciario, no resolveremos el problema. Y también creo que el tema de la inseguridad está vinculado a la manera en cómo concebimos al sistema político. Mientras nuestro sistema político se ha concebido solamente en términos representativos y no demos espacio a la democracia participativa, estableciendo figuras como la revocación del mandato, como el referéndum, en donde haya un marcaje más personal al gobernante, al mal gobernante para destituirlo, tampoco resolveremos los problemas de inseguridad del país. Señora Wallace. Mira, Nino, yo creo que aquí todos hemos aportado un poquito de lo que realmente es la problemática. Y en resumen, para mí la inseguridad tiene que ver con la parte que ya mencioné de la falta de igualdad y de oportunidades, la falta de educación, porque aún la reforma educativa sigue todavía sin concretarse, claro. No lo vemos aterrizado en las aulas. Tenemos también indudablemente un sistema político que está acotado, ya los partidos políticos no dan respuesta a las necesidades ciudadanas, por más que traten de convencernos, no lo están dando. Y lo que es peor, son quienes toman en las cámaras de diputados y de senadores las decisiones de políticas públicas muy erradas, muy equivocadas y muy desde las rodillas. Y lo digo con mucho respeto porque habrá otra gente que sí sabe, pero a final de cuentas, como ahí se vota, pues resulta que el proyecto que a lo mejor presenta un buen académico, por ejemplo, ahorita te puedo decir la ley de ejecuciones y sanciones que está precisamente por aprobarse, bueno, pues le mete mano quien solamente ha estado en un aula, pero no va y opina quien lo opera para que plantee el problema al que se enfrenta con reos de alta peligrosidad, saber qué tan operable es o qué tan inoperable es, y la quieren convertir en un circo a las cárceles como convirtieron ahorita el penal de Almoloya. Entonces yo creo que tenemos un conjunto de factores aunado a la impunidad, a la falta de hacer cumplir la ley. Yo siempre digo algo, Nino, y no me canso de repetirlo, porque todos los mexicanos, en cuanto cruzamos la frontera, nos volvemos obedientes, ordenados, nos usamos el cinturón, no tiramos basura. ¿Sabes por qué, Nino? Porque ellas sí te hacen cumplir la ley, porque ya no te perdonan la vida, seas quien sea. Y aquí un programa que siempre pongo de ejemplo, que ha sido exitoso en el Distrito Federal, es el alcoholímetro. Creo que el alcoholímetro caen diputados, senadores, artistas, quien caiga, quien viole la ley, y eso deberíamos de tenerlo en todos los programas. Es decir, no deberíamos de tener distingo a la hora de aplicar la ley. Pero aquí tenemos un grave problema, Nino. La justicia pasa por el ojo de la política. Y cuando eso sucede, se lo llevó el tren la justicia. Lo vimos en el caso de Florence Cassés, lo estamos viendo en el tema de Nestora, donde un embajador de Estados Unidos viene y nos dice qué hacer a los mexicanos y perdonarle la vida a una gente que secuestró a 46 personas. Vemos a diputados del PRD pidiendo el indulto para alguien que secuestró. Entonces, vivimos como en el mundo de al revés, Nino. Entonces, para que haya seguridad, tendríamos que tener una política muy bien articulada desde muchas partes, que es la parte social, la parte de oportunidades, la parte de fortalecimiento de instituciones, la parte de veras de hacer cumplir la ley para que no haya esta impunidad y que la política se quede en el campo de la política y no se meta al tema de la justicia, y también la justicia no se meta al campo de la política, porque hoy tenemos un grave problema, Nino. Incluso a la propia Suprema Corte de Justicia ha llegado la política y tenemos hoy un drama que lo escribo aquí, lo dejo como testimonio. Este sistema ya está colapsado, pero se va a terminar de colapsar con el tema de la tortura que se está viviendo en México, porque es verdad,
ha habido casos de tortura y que son imperdonables, pero lo curioso del caso es que nunca sancionan a un funcionario porque torturó a alguien. Dejan a la víctima sin justicia, pero nunca sancionan a un funcionario. Cuando el caso de Florence Cassés, nunca salió sancionado ningún funcionario de PFP, desde que nombraban a Genaro García Luna hasta el policía más modesto. Es decir, le cobran la factura al más débil, y lo más débiles son las víctimas. Recientemente hicimos un programa y salió lo de los gobernadores. No tenía que ver con esto, pero decían, mira, fulano de tal, por ejemplo, el de Coahuila, dicen que se robó 30,000 millones de dólares. El de, ¿cómo se llama? El de Nuevo León, pues que se robó 1,000 millones de pesos. No, 37,000 millones, 30,000 millones de pesos, no de dólares. El de Rodrigo Medina se robó 1,000 millones de pesos. Y no les va a pasar nada, porque aquí es el país de no pasa nada. Es la impunidad. Impunidad. La impunidad. Impunidad. Bueno, ya lo vimos. Sancionaron a un gobernador del PAN, pero un gobernador del PRI que está siendo juzgado en Estados Unidos, ese ni siquiera lo han llevado a una indagatoria, ya no digas a juicio. Siquiera una AP no está incluido el señor Moreira. Moreira es Moreira es María Elena, perdón, Moreira María es Elena. nuestra amiga. Perdón, ni siquiera está, o sea, ahí te das cuenta de lo que yo te digo, la justicia y la policía. Tres gobernadores del PRI, no uno, tres en Tamaulipas. Oye, pero ¿sabes por qué lo agarraron? Por $1,800,000. Claro. Entonces en ese momento nos dimos cuenta de que se había robado muchísimo más, claro, y lo pagó con las arcas del gobierno, claro, para comprar medios de comunicación. No se vale. Claro. Falta de voluntad política, corrupción, impunidad, para mí son los elementos que nos tienen en esta crisis de inseguridad. Falta de voluntad política. Hablando con Álvaro Uribe Vélez en Cancún, le decía, ¿dónde está el know-how, presidente, con el que empezaron a bajar los delitos violentos en tu país? En Colombia. En Colombia. Y él me dijo, el know-how es mi prioridad. Todos los días reviso si los homicidios, si los secuestros, si la extorsión, todos los delitos, si suben, si bajan, y si hay alguno relevante, inmediatamente me aplico para que el asunto no quede impune, para que el asunto se enfrente. Estaba conmigo Emilio González, entonces gobernador de Jalisco, y le dijo, oye, presidente, ¿y que eso no te quita tu tiempo para gobernar? Puta. Es lo que quieren. No, me doy. Por eso, a mí me da vergüenza y por eso no daba su nombre. Eso es lo que quieren mis gentes. Eso es lo que quieren los colombianos. Y ahora que el asunto se empieza a resolver, porque no está totalmente resuelto, ya empezamos a recibir inversiones, turismo. Ya empezaron a regresar los colombianos que se habían autoexiliado. Aquí, y son hechos, no propaganda antipeñista, el presidente Enrique Peña Nieto no fue su prioridad, ni ha sido su prioridad la seguridad. Su prioridad fueron las reformas. 12. Claro. 12 reformas. Y las sacó. Y es más, hubo algunas de ellas que requerían, para su aprobación constitucional, tener la mayoría de los congresos, y esos en menos de un mes, algunas de ellas. ¿Por qué? Porque era la prioridad del presidente. Y al Pacto por México, pues maició al PAN y maició al PRD. Por eso, pero era su prioridad y lo logró. Así es. La inseguridad, la violencia no fueron su prioridad, fueron su prioridad en el discurso. Él ofreció que bajaría el 50% de homicidios, secuestros y extorsiones. En homicidios están bajando, pero en secuestros se están incrementando, están maquillando las cifras, y en la extorsión o cobro de derecho de piso va para arriba. No es su prioridad. Dijo que sería imperdonable que el Chapo se volviera a escapar. Y hoy no ha tomado decisiones políticas porque hay responsables. Debe de haber una investigación, pero están investigando a los de abajo. No están investigando a quien verdaderamente tiene o puede tener responsabilidad en los hechos. Y para que eso avance, tiene que destituir a quienes estaban encargados de esa tarea. Osorio Chong
Monte Alejandro Rubido y Eugenio Imaz. Juan Carlos Gasca. Gracias, Nino. Yo creo que un punto que debemos de tocar aquí, que es importante, es la necesidad que tiene el país. Y algunos de ustedes medio mencionó. Acércate al micrófono. Me acerco al micrófono, Nino. De la necesidad que tiene este país de una nueva forma de hacer política. Una nueva forma de hacer política que sea más ciudadanizada y más cercana a los ciudadanos, que no es lo mismo. Pero para esto se necesitan ideas más frescas y es algo con lo que mucha juventud en política está impulsando y está relacionado con empezar a construir y no solo destruir. ¿Por qué? Tanto el compañero acá como el de allá han hecho muchas referencias acerca de las fallas que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional con algunos gobernadores, algunos incluso impresentables, y algunos de sus políticos, como todos los partidos lo han tenido. El chiste, yo creo, y es una manera de hacer política, la llamaría yo, no solo pasada de moda, sino una manera de hacer política charra, el solo tratar de criticar al de enfrente sin tratar de solucionar nada al respecto. Porque si nos sentáramos aquí a hablar mal de políticos del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos, no terminamos en 2 semanas, porque cada partido tiene sus defectos como sus virtudes. La cosa yo creo que va más orientada hacia construir. Con lo que se va generando o con los problemas que hay que empezar a ver lo que puede mejorar al país, como se hace en los países de primer mundo. Es decir, en el caso concreto de la fuga del Chapo, sí, es algo grave, claro que lo es. Mundial. Totalmente de acuerdo. No fue regional ni local como la primera que fue regional y a lo mejor fue del país, pero esta fue mundial. No, estoy de acuerdo. Y algunos actores de otros partidos, más allá de enfrentar la situación que estamos viviendo y tratar de unir fuerzas con el gobierno para solucionarla, prefieren salir a hacer un circo mediático. Yo creo que, y lo dijo el presidente Peña la semana pasada, si no me equivoco, él dijo, no vamos a lograr nada con enojarnos, la cosa es solucionarlo. Y yo creo que eso es una manera, y no premiando al presidente Peña por el dicho, sino porque yo creo que realmente es algo que funciona para un país que quiere mejorar la situación para ellos. Muy bien. Puede haber, déjame terminar con una cosa, puede haber problemas, pero hay que solucionarlos. Después la misma ciudadanía juzgará a los gobernantes, pero hay que solucionarlos. Y quiero cerrar con un punto. No se enojen, se pueden indignar y no pueden hablar mal de la partidocracia, porque el Bronco va a ser el próximo candidato. Nada más cierro con el último punto. Aquí haciendo referencia a que las reformas... José Antonio Ortega. Perdón, gracias. Para que te refieras a mí por mi nombre. Gracias, porque no había tomado nota del nombre. Es una falta de respeto. Pero ya lo tengo, muchas gracias. Bueno, ya, cuéntame, porque ya nos vamos. Habló acerca de la importancia de las reformas que fueron prioridad para el gobierno del presidente Peña, y por supuesto que fueron prioridad. ¿Por qué? Porque necesitamos generar mejor economía. Para lo que comentaba la señora Isabel Miranda y para todo lo que se ha hablado acerca de todas las cosas que necesitan mejorar para de esa manera influir en la inseguridad, definitivamente necesitamos mejorar la economía antes que nada porque el país no ha andado por un buen camino en ese sentido. Y finalmente, a la hora de hablar porque me sorprende mucho y está relacionado con lo primero que decía, que es destruir en vez de construir. Es muy común escuchar en política gente que cuando una cifra no le conviene o no le da gusto a la propaganda que trata de promover, habla de cifras maquilladas. Yo creo que hablar de cifras maquilladas, estamos hablando, Nino, de los años 70. En realidad, cada vez es más complicado tener cifras maquilladas. Cada vez más hay tanta información que es imposible para el gobierno. A ver, vamos a las reformas, nomás así de pasadita, porque ahora sí, Gasca sí se le pasó la mano. Pero a ver, esta ronda 1... iban 14 y nomás entraron 2 y la segunda a lo mejor ya ni siquiera sale porque no hay los suficientes tiradores. No empecemos por ese lado, porque si entonces empezamos a hacer la apología del gobierno, pues yo no sé hasta dónde vayamos a llegar. No le pidas perdón. Mira, yo creo que habría que preguntarse qué tiene que ocurrir en este país para hacer cambios de fondo, cambios profundos, para recuperar la perspectiva y el horizonte de futuro para los mexicanos. Porque este modelo que tenemos, que efectivamente coincidimos todos con lo que plantea la señora Wallace, de que si no se modifican los temas de política social, de educación, en fin, todas estas cosas, pues el combate a la inseguridad se vuelve un problema de policías y ladrones. Eso ya no debe ser. Eso ya lo hemos dicho. Pero lo hemos dicho 30 años. O sea, 30 años, y cuando llegó el PAN, hubo como que la ilusión, la esperanza de que iban a cambiar las cosas, y fue exactamente lo mismo. O sea, lo que hizo Fox y lo que hizo Calderón, ¿no? Fue exactamente es más, agravado. En el caso de Calderón, bueno, le dio un
palazo al avispero, se desataron los demonios y bueno, las cifras más altas de violencia en el país pues están en el sexenio de Calderón, ¿no? Pero ahora las cosas no han cambiado. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para hacer efectivamente un cambio a fondo, profundo? En el tema de seguridad, Jaime y yo fuimos diputados en la anterior legislatura, se aprobaron los presupuestos más altos a seguridad, al ejército, a la policía, se transformó lo que era la AFI, al CISEN, ¿no? En fin, o sea, se abrió la puerta para tener recursos, para que no hubiera el pretexto de que faltaban recursos para combatir al crimen organizado. Se hizo una reforma penal y judicial de fondo, o sea, se rediseñó todo el sistema, se modificaron los mandos, se habló de capacitación, se implementó la plataforma México, en fin, o sea, parecía que estábamos en las mejores condiciones para enfrentar la delincuencia. Y hoy estamos peor que hace 3 años. Entonces, bueno, ustedes deben de regresar a ser diputados. Es cierto, salieron recursos, pero ustedes sí son las personas que requerían. Se robaron muchos recursos los gobernadores y lo han simulado, sí, pero que los devuelven. Se decía, se requiere un mejor marco jurídico. ¿Se han robado qué? A ver. Se robaron muchísimos de los recursos del tema de seguridad. Y luego cuando los cacharon, incluso lo acaban de sacar en un periódico, pretendieron decir que los regresaban y entre ellos está Veracruz. Los más atrasados en temas de seguridad fueron los que se robaron. Era Fidel Herrera en aquel momento. Y luego muchos que no se los robaron, los destinaron a otros rubros. Cosas, es decir, por ejemplo, Puebla actualmente tiene un recurso para la unidad antisecuestro, compran unos arcos para su oficina en lugar de mandarlo a la unidad antisecuestros que no tiene ni una maldita grabadora para una negociación. Eso es lo que vivimos. Ahí me detengo en eso. O sea, dices, ya concluye porque ya se acabó el tiempo. Hubo recursos que se dieron a los estados que se los robaron. Izquierdosos. ¿No? Y entonces uno dice, bueno, todos los mexicanos nos gusta ser masoquistas porque tienes un estado en una situación crítica y vuelves a votar por los mismos. Oye, pues mira, a ustedes también les fue bastante bien aquí con el PRD. Creo que robaron a manos llenas y yo no entiendo o no comprendo cómo los delegados son multimillonarios cuando llegaron de muertos de hambre todos, Jaime. Como Leonel Luna. Leonel Luna es una rata. Me parece que hay corrupción, y por eso perdió hoy el PRD, porque efectivamente la gente se cansó. Como en el 97 la gente se cansó de la corrupción del PRI y le dio una oportunidad a la izquierda. Hoy la gente se cansó de la corrupción, del abuso, de las extorsiones del PRD y por eso hoy le da una opción distinta. Vamos a inseguridad, sí. Parece que estamos concluyendo en este asunto de las causas de la inseguridad y también estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el sistema político para el tema de la seguridad o de la inseguridad. Es decir, mientras en este país el voto, por ejemplo, se siga comprando y las elecciones no sean equitativas porque existe un duopolio televisivo, mientras en este país los derechos económicos, sociales y culturales, la salud, la educación, no estén garantizados, pues tendremos estos profundos problemas de inseguridad y los queremos combatir pues incrementando presupuestos, que como aquí explica muy bien la señora Wallace y Agustín, esos presupuestos para la seguridad se ejercen de manera incorrecta, se desvían los recursos, no solamente se desvían para gastos a veces superfluos o innecesarios, sino lo peor de todo es que muchos de los recursos del presupuesto se gastan en actividades, en desvíos hacia fines electorales, ¿no? En el pasado proceso electoral, desde luego los partidos no se financian exclusivamente con los recursos que reciben de parte del INE o del financiamiento privado autorizado por las leyes, sino que hay un desvío enorme de recursos presupuestales a nivel municipal, estatal y federal hacia fines electorales, Nino. Entonces tenemos que cambiar todo. Pero es que la gente no obedece el derecho, era un tema que se planteaba aquí en la mesa, no se obedece el derecho, pues porque sabe que ese derecho, pues esa ley que ha sido aprobada en el Congreso, pues favorece a unos cuantos, que esas autoridades o diputados, senadores que están votando esas leyes no fueron producto de una elección democrática ni auténtica y que las necesidades de la sociedad es lo que menos se respeta. Mira, en este Jaime, país. hay un ejemplo ahorita muy claro.
el Verde Ecologista y Manuel Velasco compraron los votos y ganaron. Pero los de la izquierda salieron a decir que eso no debe de hacerse. Yo cuando oí a Navarrete decir eso, dije, pero ¿y cómo lo hicieron aquí en el Distrito Federal si fue la misma porquería? ¿Te puedo hacer una broma? ¿Y Navarrete es de izquierda? Esa es una pregunta que yo me hago. Tal vez se la hará Agustín también. ¿Quién es de izquierda? Porque los chuchos son de izquierda o no. De izquierda. Ese es otro tema. Sí. Los chuecos, Nino, son los que son de izquierda, dice. No, la gente de izquierda es la que ve por los pobres. No, pues no hay Entonces no hay. Entonces no hay. No, entonces por ahí Alguien de empecemos. izquierda. Pero además, doctor, con todo respeto, yo creo que tiene un concepto equivocado de izquierda, porque una persona que es de izquierda ve él por la igualdad en la sociedad, Sí, no sí. ve por los pobres únicamente. No, ve por los pobres y busca la igualdad. El ejemplo es Lula da Silva. Un verdadero ejemplo paradigmático. no. Claro, Lo ejemplo de utilizaron izquierdas. ustedes siempre. Dijeron, se iban a sacar la foto con Lula da Silva. Y ahora, oye, el cuate salió mejor que ustedes. Para robar. Porque él, no, espérame. Los fundadores tenía de su la izquierda empresa, moderna. tenía su empresa y conseguía los contratos en Cuba y conseguía los contratos en Venezuela. Pero ya nos vamos. Ya nos vamos porque no, con ustedes no se puede hablar del tema. Ustedes están hablando Habría de que todo. ver hasta dónde es su izquierda. Señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, conclusión, comentario final de lo que quiera. Ella Gracias, no sé si Nino. es de inseguridad. Primero, darte las gracias por el espacio. Siempre es una bocanada de oxígeno y democracia el expresar lo que realmente cada persona quiera decir. Y bueno, yo creo que todos tenemos muy claros, los que nos dedicamos al tema de seguridad, qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Lo que no entendemos es por qué no se lleva a cabo por quien verdaderamente lo deba de ejecutar. ¿Por qué no hay un plan integral contra el tema de seguridad? ¿Por qué solamente se avientan algunos programas y de manera desarticulada? Yo creo que la clave está en que verdaderamente se pueda hacer un plan integral y que se pueda tener esta capacidad de reacción y de acción, no nada más de reacción, sino de acción, para terminar con el tema de inseguridad. Muchas gracias a todos. Señora Wallace, muchas gracias. Sabemos que tiene usted que salir, pero así como rapidísimo, porque... Ya, después la besan. Ya, adiós. Nino, un millón de gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, pues ya, ahora sí vamos a hablar de inseguridad, por favor. Invitamos a la señora Wallace a hablar de inseguridad. Ya salieron las ratas, ya salieron los partidos políticos, ya salió que Navarrete no es de izquierda y tiene derecho de réplica Navarrete, ¿eh? Porque él y los chuchos te van a botanear, ¿eh? Bueno, José Antonio Ortega, entonces, ¿qué es de inseguridad? Hablemos de inseguridad porque ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? A ver, antes de hablar de inseguridad, yo quisiera comentar con Francisco. Derecho de réplica. Exactamente. 3 cosas. Primero, mis comentarios no son antipriistas. Hoy en esta mesa ventaneé Emilio González, que fue gobernador del PAN en Jalisco. Hoy le dije a un gobernador del PRD, secuestrador, que está liberando a personas acusadas de secuestro como Nestora Salgado, y me estoy refiriendo a Rogelio Ortega Martínez, a quien tengo acusado en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía de Colombia por secuestro, y que evidentemente ni el PAN en su gobierno ni el PRI en su gobierno les interesa investigar ahora a un gobernador del PRD por secuestro, a pesar de que su nombre aparece en las computadoras de Raúl Reyes con correos que le mandaron quienes eran representantes de las FARC en su momento, en el gobierno de Fox, que permitía que las FARC tuvieran oficinas aquí en México. Ahí aparece. Pero eso no les interesa, porque no es su prioridad. Mis comentarios no son en contra del PRI. Mis comentarios son en contra de los gobernantes que no cumplen, que no tienen la voluntad política para resolver uno de los principales problemas que tenemos en el país, que es violencia, que es inseguridad, y que no nos dan lo que los ciudadanos queremos, que es paz, que es tranquilidad, que es justicia. Eso no lo tenemos, y no lo tenemos porque para ellos no es su prioridad. Gracias, Nino. No, todavía no. Vamos a empezar a concluir. Digo, perfecto. ¿Ya te quieres ir? Ya No me quiero ir. Señora Wallace, espérese, porque ya se va también. Digo, no te enojes con Juan Carlos. No, es no joven, estoy enojado es joven. con Juan Carlos. Juan Carlos Nada más Gasca, estoy contestando. conclusión, comentario final. PRI. Nino, antes de entrar en la conclusión, en mi comentario final, como tú le llamas, quisiera nada más hacerle un comentario al doctor Cárdenas acerca de lo de la izquierda.
Y tomando en cuenta y con todo el debido respeto que merece, que seguramente es una persona mucho más estudiada que yo, ya que tiene un título de doctor. Claro. De eso sí nos queda claro. Pero repito, creo que su concepto de izquierda es equivocado, porque además podría atreverme a decir que pues, los principales promotores o creadores de la izquierda moderna actual es el gobierno del Reino Unido desde hace unos años. Y si atendemos a su criterio de izquierda, pues entonces yo no sé para quién gobierna en el Reino Unido, porque el índice de pobreza es bajísimo. Pero bueno, regresando al tema de seguridad, yo sigo aquí en la discusión o intercambio de comentarios personal con José Antonio. Y metiéndome un poco más, o regresando al tema de las reformas. ¿Por qué? A él no le parece que para el gobierno haya sido una prioridad la seguridad. Se han tomado medidas en seguridad, tal vez no se ha adaptado toda la estrategia que originalmente se había planteado. ¿Por qué? Porque, como él dice, se le ha metido más energía al tema de las reformas y todo lo relacionado con ello. Yo creo y respaldo las decisiones del gobierno en este sentido, porque para poder terminar con el problema de inseguridad, lo mismo que decía hace rato, necesitamos herramientas. El país está cruzando una crisis económica severa. El país necesita más recursos. Y de alguna manera se confía, y la estrategia que se desea seguir para generar más recursos es a través de estas reformas. Reformas que puedan generar la bonanza, que puedan generar la seguridad. Y también hay que empezar a hablarle a la gente con la verdad, porque además mucha gente lo sabe. Si bien la gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad, que estoy completamente de acuerdo con eso, también la gente debe saber que estamos en un periodo de transición. Todos los cambios que está viviendo México en este momento no son cambios que se van a dar en 1, 2, 3 meses. Es un cambio que por lo menos llevará una década. Y las transiciones en toda la historia, en todos los países del mundo, generalmente son pesadas. No solo para el gobierno, sino para los ciudadanos. Y hay que reconocer que estamos en ella y se está haciendo lo posible para que salga la reforma. Con eso, ¿no? Lo de las reformas, hay un discurso de Luis Videgaray muy claro. Los resultados no los vamos a ver en este sexenio. Entonces no estamos hablando de que es para que nos vayan bien las reformas, que maiciaron a estos de izquierda y les dieron ahí su lana con el fondo de capitalidad de que eran 9,000 millones y les dieron 3,000. Y al Partido Acción Nacional le dijeron, sí, haz tu reforma energética como se te pegue la gana, y también salió otro fiasco. Bueno, pero para la otra mejor no los invito, porque digo, pues vienen a hablar de otro tema, pues díganme de qué quieren hablar. ¿Podemos terminar con inseguridad, Agustín Guerrero? Así es, Nino. Mira, yo creo que hoy tenemos un escenario peor que el año pasado. Creo que si el tema de la seguridad en todas las encuestas aparece como uno de los dos temas principales en las preocupaciones de la gente. El otro es el empleo. O sea, pero la inseguridad, la violencia es un tema que está ahí en la preocupación de todos los ciudadanos. Y tenemos derecho a preguntarnos si estamos mejor hoy que hace un año en todos los rubros, pero en este tema de la seguridad tú puedes hacer muchas cosas, y yo creo que se hacen muchas cosas, ¿no? Digo, tampoco es un gobierno ajeno, despreocupado. O sea, pueden hacer muchas cosas, han capturado muchísimos delincuentes, más que en ningún otro periodo, o sea, y se informa y todo esto. Pero ¿de todos los grupos criminales? De todos los grupos criminales, pero basta un acto para que toda esa imagen se desmorone. Es que no en la percepción de la gente, sí, son imágenes, en la percepción de la gente. Basta un acto para que se te caiga. O sea, te pongo un ejemplo. En el caso de la Ciudad de México siempre ha habido esta idea de que estamos mejor que en otros lugares del país, que siempre ha habido una mayor coordinación, eficiencia, mejores resultados. Bueno, hace 3 semanas se denuncia el hecho de una extorsión y un asesinato de un empresario ahí todo raro en La Condesa. Y se vuelve un tema nacional, porque lo que pasa en la Ciudad de México pues sí tiene un impacto más allá de la misma ciudad. Entonces se vuelve un asunto nacional y aparece esta imagen de que bueno, ya está, el DF ya está igual que Guadalajara, que Tijuana, que otras ciudades importantes del país. A eso yo decía, iniciando esto, le abonas que te roban los planos en el contexto de que se robaron. Bueno, tú no te explicas la fuga del Chapo, y permíteme atravesar el tema, sin que haya tenido los planos. O sea, no se puede explicar esa fuga sin que haya tenido acceso a los planos del penal.
y 2 semanas después te dicen que en el DF, en la máxima cárcel de seguridad en el Distrito Federal, también se roban los planos. Entonces, hay una percepción de que la cosa está mal. Aunque todo lo demás... despierten, ¿no? Los responsables de ese reclusorio. Y esta semana, una persona que estuvo detenida 7 años, acusada de un secuestro, la Lore, acusada del secuestro del hijo del señor Martí, pues salen con que no fue, con que no era. Pero no lo ordena un juez, que ese es el asunto más delicado. O sea, no es el juez que después de que dice, no, pues aquí no se acredita, sino la misma Procuraduría, que es la parte acusadora, dice, regrésenme mis papeles, o sea, nos equivocamos. Y 7 años después, ¿quién era el procurador en aquel momento? Pues el actual jefe de gobierno. O sea, el actual jefe de gobierno. Entonces, que fue muy bien evaluado. Lo único que no me cabe la menor duda es que tú eres perredista cuando te conviene. En ese entonces venías a defenderlo y te tirabas al piso y eras el PRD. Pero yo aplaudo su actitud porque es la autocrítica de la que hablábamos al principio. Yo he escuchado a Agustín Guerrero con eso de que es de perredista y ahora es antiperredista. Bueno, es como el que deja de fumar, no quiere que nadie fume cerca de él. Entonces, concluyo. Creo que se tienen que hacer cosas. Han sido 3 ejemplos insignificantes ante la problemática que tenemos a nivel nacional. Porque la cosa se nos está descomponiendo. Hoy el ejército está en cuestionamiento, por ejemplo. Están varios asuntos ahí. Y me parece que es una situación que si no se atiende, porque ya tienes al ejército en funciones de policía. Ya no tienes más. Porque no hay policías. Ya no hay más. Bueno, pues ya no hay más. O sea, por eso, pero no hay después policía. del ejército ya no tienes otro instrumento para enfrentar la delincuencia. Y me parece que es muy grave lo que ha ocurrido también en estos días, porque se arriesga demasiado a una institución que debe estar para otros fines, combatiendo la delincuencia, por incapacidad de los gobiernos civiles de armar efectivamente policías. De todos los partidos. De todos los partidos. Señor licenciado Agustín Guerrero, fue un honor haberlo escuchado. Muchas gracias. Doctor Jaime Cárdenas. Sí. Pues, conclusión, comentario final. Mira, voy a hacer 2 comentarios y voy a tratar de ser breve. En el primero, dar respuesta como réplica a lo que se me dijo aquí en torno a la izquierda. Pues primero hay que decir que hay muchos tipos de izquierda, teóricamente y en la historia de las naciones. Tenemos la izquierda. La única izquierda que atiende a los pobres es la déjalo. Déjame terminar, yo te escuché y no te contesté y no te interrumpí. Está la izquierda marxista, que dio lugar a los países del socialismo real, que ya sabemos cómo acabó, pero es un tipo de izquierda. Está la llamada izquierda socialdemócrata de los países escandinavos y de otros países de Europa, que se preocupa por generar condiciones para establecer estados del bienestar, principalmente para garantizar derechos sociales y económicos. Está la izquierda populista que encontramos en América Latina hoy en día, en países como Bolivia, como Ecuador, inspirada, por ejemplo, en la obra de Ernesto Laclau y que algunos partidos europeos, por ejemplo en España Podemos, intenta impulsar. Es una izquierda basada en la democracia participativa y en contra de la exclusión de muchos sectores sociales. Está la izquierda que postuló en su famoso ensayo Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, en donde nos dice Bobbio que sí, que alguien de izquierda es aquel que está en contra de la desigualdad y a favor de la igualdad. Gracias. Pero lo que sí quiero cultural. decir para concluir es que las reformas estructurales de Peña no son de izquierda, son reformas estructurales que están destinadas a salvaguardar los intereses del capital transnacional, no son reformas de izquierda. Y respecto al tema de seguridad, para concluir, yo propongo 3 medidas. Que no los vuelva yo a invitar. 3 medidas. Una, que los recursos destinados a la seguridad pública en este país se destinen solamente a eso, que haya un manejo escrupuloso de los recursos destinados a la seguridad pública. 2, me hago eco de lo que dice nuestro amigo José Antonio Ortega, de que los gobernantes deben tener como prioridad, por ser una preocupación de la sociedad, los temas de inseguridad y rendir cuentas diariamente del nivel de inseguridad o de seguridad que hay en las comunidades. Y en tercer lugar, también yo pido, como nuestro amigo Agustín Guerrero, la salida del ejército de las tareas de seguridad en este país. Bueno, pues muchas gracias. ¿Podríamos concluir contigo realmente con inseguridad o nos vas a echar otro breviario cultural? No. Inseguridad. Licenciado José Antonio Ortega, tu conclusión. Hoy sigue siendo un grave problema en el país. Hoy seguimos viendo cómo los delitos que más nos afectan están presentes. Homicidios tienen una baja desde octubre
de 2011 que ha mantenido el gobierno del presidente Peña, pero desgraciadamente en secuestros, en extorsión, robo con violencia, siguen estando presentes en el país. Y se requiere un cambio, se requiere que ese problema sea atendido, se requiere de voluntad política, se requiere que los responsables políticos y de seguridad estén ahí por los resultados y no porque son amigos del presidente o de los gobernadores. Se requiere escrutinio, se requiere que la sociedad esté ahí en esos problemas que nosotros como sociedad civil dejamos en manos de unos políticos y estos no resolvieron nuestro problema. Muy bien, muchas gracias. En verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Nino, por la invitación. Muy amables. Quisimos hacer un programa de inseguridad y salió un programa de fobias, porque puchi se pegaron a todos los que tenían que estar presentes o no presentes. Pero eso de la partidocracia es lo que nos ha perjudicado. En verdad, pues yo creo que los candidatos ciudadanos deben de crecer, deben de tener una mayor posibilidad para el 2018. Yo le prometo próximamente hacer un programa de inseguridad. Invito a José Antonio y a la señora Wallace. Los demás, pues también si quieren venir nos va a dar mucho gusto recibirlos. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Nino Canún.